Buenas tardes, Patricio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien, contento además, fíjate, porque se entrega un reconocimiento a una académica de nuestra universidad y creo que eso prestigia no solo el quehacer tuyo y de tu grupo de investigación, sino también prestigia, digamos, el quehacer de nuestra casa de estudios, ¿no? Sí, por supuesto. Es un orgullo, ¿no es cierto?, haber recibido este premio. Sobre todo que trabajamos, ¿no es cierto?, con un conjunto de profesionales del área, en este caso de la neurorehabilitación, donde tenemos kinesiólogos, por supuesto, egresados de esta casa de estudios, así como también fisiatras, neurólogos, que forman parte de este gran equipo que ya llevamos trabajando varios años en conjunto. Entonces, si bien yo soy la persona que está aquí hoy contigo, detrás mío hay un equipo de personas que trabajan arduamente para tratar de que la neurorehabilitación a nivel regional y nacional crezca, ¿no es cierto? Y eso permita que la atención a nuestros usuarios sea siempre de la mejor calidad. Bueno, y además el premio se llama Milagro Correa, que fue una destacada kinesióloga con vasta experiencia en lo gremial, en la investigación y además en la docencia, ¿no? Y cómo recibes entonces que además sea una colega tuya a la que se le designa, digamos, con este premio? Mira, el premio, como menciono, es el premio que entrega el Colegio de Kinesiólogos de Chile al mejor trabajo científico, en este caso del año 2022. Como gremio tenemos la revista de Kinesiología, que es el medio donde fue publicado este trabajo. Y bueno, para nosotros es un gran honor, sobre todo que es un trabajo realizado en regiones, ¿no es cierto?, y de un tema que normalmente genera gran impacto en nuestros usuarios y por supuesto es un gran desafío para el equipo rehabilitador que trabaja con personas con daño neurológico. Bueno, entonces, hablemos un poquito del trabajo, Arlet. Efectos de la espasticidad en la sí, espasticidad, bien digo, en la recuperación motora posterior a un accidente cerebrovascular. ¿Por qué preocuparse de este tema? ¿Por qué desarrollar una línea de investigación asociada, digamos, a esta temática? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que el accidente cerebrovascular es una patología con una elevada prevalencia a nivel internacional, nacional y regional. Ya lamentablemente tenemos de las tasas más altas del país, sobre todo asociado a la etnia, a la alimentación, ¿no es cierto?, y a los hábitos de nuestra población. Eso implica que tenemos una gran cantidad de personas que sufren un accidente vascular diariamente, y eso implica que esas personas tienen riesgo de fallecer y por supuesto también un elevado porcentaje, sobre todo gracias a los avances de la medicina, que necesitan rehabilitación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay una prevalencia muy alta de personas que sufren un accidente vascular en nuestra región y en nuestro país, y esas personas necesitan de rehabilitación para poder, ¿no es cierto?, volver a incorporarse a la sociedad. ¿Y cuáles serían, desde el punto de vista de lo que ustedes han podido estudiar, las causas del por qué, por ejemplo, en nuestra región tenemos una alta prevalencia de accidentes cerebrovasculares? Mira, realizamos un estudio que se publicó el año 2016, donde se determinó que los hábitos de alimentación, ¿no es cierto?, asociados a la hipertensión, son factores de riesgo muy relevantes en nuestra región, así también como la etnia, ¿ya? La etnia también asociada a estos dos factores. Si bien el accidente vascular puede ser de tipo isquémico, es decir, que se obstruye un vaso del cerebro o que se reviente hemorrágico, en esta región, por razones de hipertensión, tenemos una elevada prevalencia de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿ya?, Wow. que tienen un pronóstico bastante negativo, pero que si la persona sobrevive, requiere de rehabilitación por parte de un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, donde tiene, por supuesto, médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que permitan que esa persona se pueda rehabilitar e idealmente, en base a sus capacidades remanentes, volver a reincorporarse en la sociedad. Pero tenemos factores de riesgo importantes, ¿ya?, y que algunos son modificables y otros no. Pero la idea es que podamos educar a la población para que ojalá tengamos menos accidentes vasculares y si estos ocurren, que ojalá estas personas puedan acceder a rehabilitación, porque ese es otro dato importante. Hay solo un 6% de las personas que sufren una lesión neurológica acceden a rehabilitación por distintos factores, ¿no es cierto? Factores de lejanía, factores de falta de información, recursos económicos, etcétera. Ahora,
¿Es la espasticidad el principal efecto que genera un accidente cerebrovascular? Es uno de los signos clínicos que se les llama positivos, ya porque una persona que tiene una ruptura de un vaso a nivel cerebral va a quedar con una dificultad de movimiento de un hemicuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si el accidente vascular es en el lado derecho, la persona tiene dificultad de movimiento en el lado izquierdo, y eso se manifiesta con una plegia o una paresia, es decir, una pérdida de fuerza del brazo, de la cara, de la pierna, ¿ya? Y también vienen otros signos como la espasticidad, que en este caso es una alteración que ocurre por el daño neurológico a nivel central, pero que se manifiesta en los músculos del hemicuerpo afectado, ¿ya? Es decir, es una alteración sensitivo-motora, ¿ya? Que se manifiesta a nivel muscular cuando uno moviliza los segmentos, ¿no es cierto? Ese brazo se siente rígido, ¿ya? Y obviamente dificulta que la persona pueda tomar un objeto, alimentarse, asearse, caminar, ¿ya? Entonces, ¿por qué pensar en la espasticidad? Porque, sobre todo en base a los resultados que obtuvimos en nuestro estudio, ya a los 10 días, el 40% de las personas que tienen un accidente vascular en determinadas zonas de la corteza pueden presentar espasticidad. Entonces, si ya sabemos que ese signo clínico viene, el equipo rehabilitador debe saber cómo orientar su evaluación y su intervención para que esa espasticidad no complique aún más, ¿no es cierto?, la evolución y el proceso rehabilitador de estas personas, ¿ya? Por tanto, ¿pudiera ser perjudicial eventualmente la espasticidad? Hasta hace 5 años se pensaba en la espasticidad como algo absolutamente nocivo, dañino y que afectaba al proceso rehabilitador. Sin embargo, ahora en base a la evidencia científica, si el equipo rehabilitador sabe manejar la espasticidad y determina cuándo se comienza a instaurar, se puede utilizar como un factor positivo, ayudando, por ejemplo, que el paciente pueda deambular, porque esa tensión del músculo ayuda a que se ponga de pie el paciente, o que el paciente pueda generar una carga de peso en su brazo si es que necesita levantarse de la silla, ¿no es cierto?, o necesita afirmarse para poder realizar alguna actividad de la vida diaria. Entonces, ahora es un concepto que ha evolucionado bastante. Ahora, si uno quisiera hacer la diferenciación o la consideración de género, Arlette, respecto de los efectos de un accidente cerebrovascular, ¿se da más efectivamente, por ejemplo, la espasticidad en mujeres o en hombres, o se da en ambos, digamos, con las mismas características? En primer lugar, destacar que la prevalencia es mayor en varones, ¿ya? No en gran medida, pero sí se dan más accidentes vasculares en varones. Sin embargo, la espasticidad no depende del género. La espasticidad depende de la zona de la corteza cerebral que se daña por esta lesión vascular, por la ruptura o por la obstrucción del vaso, ¿ya? Si se daña la arteria cerebral media concretamente, que tiene un territorio de irrigación bastante amplio, eso se va a manifestar con una hemiparesia, ¿no es cierto?, con un lado del cuerpo que no se mueve, y posteriormente, de acuerdo a lo que dicen nuestros resultados, ya a los 10 días comenzaría ese brazo a tomar un patrón flexor, ¿ya?, por los músculos antigravitatorios que se afectan, y la extremidad inferior a tener un patrón extensor, ¿ya? Pero no está determinado por el género, sino está más determinado por la zona de la corteza que se daña. Ahora, ¿qué porcentaje de personas que sufren efectivamente un accidente cerebrovascular pudieran experimentar este deterioro sensitivo-motor? La espasticidad como tal se manifiesta aproximadamente en un 40% de las personas que sufren un accidente vascular, ¿ya? Y que tienen esta área, ¿no es cierto?, afectada, lo cual no es menor, 40% es bastante. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, el problema es que, ¿sí? si estas personas no tienen un adecuado proceso de rehabilitación, obviamente esta espasticidad pasa a ser un agente perjudicial para el proceso rehabilitador, porque cuando tú ya llegas a tener contacto con estas personas como kinesiólogo, como terapeuta ocupacional, ese brazo y esa pierna ya están con un proceso de rigidez y de alteración musculoesquelética importante, que obviamente va a dificultar que esa persona pueda deambular o pueda movilizar su brazo para alguna actividad de la vida diaria. Y en esto último, ¿cuánto pudiera afectar efectivamente la espasticidad, o más bien cuáles son los efectos de la espasticidad en la recuperación motora de un paciente con ACV?
Como mencioné, la espasticidad ocurre porque los centros superiores, como están dañados, no regulan, ¿no es cierto?, a nivel de la médula espinal el control de los músculos, ¿ya? Entonces ese músculo se llama que está desinhibido, es decir, en vez de tener un proceso de elongación y de contracción controlado por la corteza, ese músculo tiene una tensión constante, es decir, si uno lo moviliza de manera rápida, una articulación, muñeca o codo, ese brazo va a tener un movimiento brusco y el paciente no va a poder regular, ¿no es cierto?, el movimiento de ese segmento para poder realizar sus actividades cotidianas. Es decir, si el paciente tiene un adecuado proceso rehabilitador, ojalá durante los primeros 3 a 6 meses, probablemente ese equipo va a poder manejar esa espasticidad o esa alteración de tono y va a poder lograr que esa persona sea funcional. Si ya pasamos el periodo de 6 meses o 12 meses, ese músculo ya va a tener cambios a nivel estructural que va a dificultar que ese codo, por ejemplo, se pueda extender o esa mano se pueda abrir o algún segmento de la extremidad inferior pueda permitir que el paciente camine. Eso nos lleva a otro tema de alguna manera, ¿no? ¿Qué posibilidad tienen hoy día los servicios de salud de atender, o incluso de los pacientes, ¿no? La posibilidad que tienen de ser atendidos efectivamente prontamente en su rehabilitación motora para poder evitar lo que tú comentas. Bueno, afortunadamente, como es una patología con elevada prevalencia, el ACV es una patología GES, ¿ya? Entonces existe todo un protocolo de manejo desde el momento en que aparecen los primeros síntomas, que son bastante agudos, esto de la pérdida de la sonrisa, la pérdida de fuerza en un brazo, de una pierna o la pérdida de conciencia. Entonces, si esta persona llega prontamente a un centro asistencial ya de alta complejidad, probablemente va a tener la atención médica y del equipo profesional que va a permitir que el pronóstico, ¿no es cierto?, a largo plazo sea considerablemente mejor. El problema es que, si bien hay distintas instancias de información, aún falta que la comunidad, ¿no es cierto?, se informe y cuando aparecen estos signos, acudan inmediatamente a un centro asistencial y de esa manera el pronóstico va a ser considerablemente mejor, como acabo de mencionar. Y si el daño es importante, lo ideal es que después, en base a los sistemas de derivación que existen en salud, esa persona puede llegar, ¿no es cierto?, por ejemplo, al centro de atención que tenemos en la universidad o algún CCR de la comunidad para que junto a un equipo profesional pueda, ¿no es cierto?, trabajar en su proceso rehabilitador y volver nuevamente a caminar, a mover sus extremidades superiores, a hablar si es que necesita un fonoaudiólogo, etcétera. ¿Ya? Pero han cambiado mucho las posibilidades de rehabilitación en los últimos años, ¿ya? Así que en ese sentido yo me atrevería a decir que tenemos un buen camino por delante. Y los equipos de salud están actualizados, voy a decir, no quiero desmerecer el tremendo trabajo que realizan los equipos de salud, ¿no? Pero ¿están efectivamente capacitados para tratar este tema puntual de la espasticidad? Sí, porque la evidencia científica en los últimos años es bastante contundente y obviamente que los equipos profesionales se preocupan de estar al día, ¿no es cierto?, en relación a cuáles son las tendencias desde el punto de vista del manejo médico, del manejo kinésico, de terapia ocupacional o de fonoaudiología. Y además lo otro importante es que hay un trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, o transdisciplinario que está enfocado hacia la recuperación de ese usuario, de ese paciente. Así que no hay limitantes en realidad, es decir, si las personas no están informadas es porque la persona profesional probablemente no tiene gran interés, pero las generaciones jóvenes vienen con esa impronta, ¿no es cierto? Y los que somos un poco más experimentados tratamos de que nuestros estudiantes, por ejemplo, conozcan lo que nosotros hacemos y cuando van a los centros de práctica puedan interactuar y aprender, ¿no es cierto? Y poder conocer cómo trabajar de mejor forma con este tipo de usuarios. Ahora, solo como una cuestión general, ¿la espasticidad está asociada única y exclusivamente a una ACV o pudieran otras patologías presentar también este trastorno motor? No, la espasticidad es una alteración asociada a un daño del sistema nervioso, ¿ya? Concretamente del sistema nervioso central, es decir, un accidente vascular, por supuesto, pero una persona que tiene un TEC también va a tener espasticidad, ¿ya? Con algunas pequeñas diferencias. ¿Ya? Pero dependiendo de la zona del sistema nervioso que se afecta, es la manifestación clínica que esa persona va a tener.
pero es una manifestación clínica asociada a un daño del sistema nervioso central en este caso. Arlette Dussolain, la doctora Arlette Dussolain, conversando con nosotros hoy sobre el premio que recibió ella y su equipo de investigación, equipo de investigadores de nuestra Universidad de la Frontera, Premio Nacional Milagro Correa al mejor trabajo científico del año, y conversó también, evidentemente, de este trabajo científico. Arlette, te agradezco muchísimo la conversación, gusto de verte y que tengas buena tarde. Muchas gracias por la invitación y también aprovecho de agradecer al equipo profesional, ¿no es cierto?, de kinesiólogos jóvenes egresados de nuestra universidad que han sido parte de este trabajo y también, por supuesto, al equipo que es Extra UFRO. Así que muchas gracias.